doméstico no remunerado. Una buena noticia definitivamente para todas las mujeres del país. Vamos entonces de sesión ya en estos momentos. Adelante. General de la República. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento sobre los proyectos de ley 54, 70 y 90, mediante el cual se propone la ley de reforma constitucional de los artículos 47 y 101 de la Constitución Política para crear la Procuraduría General de la República. Al respecto, los congresistas Arana Segarra, Cancio Álvarez, Costa Santolaya, de Belaúnde de Cárdenas, Glave Remí, Lapa Inga, Quintanilla Chacón, Violeta López y Ceballos Salinas han presentado un dictamen en minoría. Asimismo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha presentado un dictamen de inhibición. Tiene la palabra el congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Presidenta, me resulta particularmente importante sustentar ante ustedes este dictamen que propone modificar una vez más la Constitución Política del Perú, porque muestra claramente nuestro compromiso, Presidenta, de lucha frontal contra la corrupción. Ahora, más que nunca, que somos conscientes que es la primera lacra que debemos combatir para lograr el desarrollo de nuestro país. Esta vez, la oportunidad es dotando a nuestras autoridades e instituciones, como la Procuraduría de la República, del marco normativo y los recursos e instrumentos necesarios para tal fin. Esta es una propuesta que recae sobre 3 proyectos de ley. Uno de Fuerza Popular, otro del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso y otro del Grupo Parlamentario Aprista, buscando crear la Procuraduría General de la República. Tengo que comenzar destacando, Presidenta, las fortalezas del dictamen como producto de un consenso alcanzado entre diferentes fuerzas políticas. Porque una vez más nos da cuenta de la importancia del foro parlamentario como escenario para la deliberación, el debate y la construcción de consensos a través del intercambio de ideas más allá de los intereses personalísimos o de las posiciones partidarias. Se presentaron varios proyectos con diferentes modelos y alternativas propuestos por diferentes grupos parlamentarios que coincidían en algunos temas y discrepaban en muchos otros. Sin embargo, al final hemos tratado de lograr la fórmula más consensuada posible. Asimismo, señora Presidenta, tengo que señalar el esforzado proceso que se ha seguido para la construcción de la fórmula legal propuesta, porque se puso en evidencia el complejo proceso de entendimiento entre los miembros de la Comisión, que se dio desde un inicio en la primera sesión hasta la 11ª sesión. Es decir, señora Presidenta, esta no es una norma que la hayamos sacado de un momento a otro, sino que nos ha exigido el mayor esfuerzo posible para lograr un consenso al respecto. El dictamen propone modificar el artículo 47 de la Constitución Política para establecer la autonomía funcional e independencia de la Procuraduría General de la República, conforme a ley, como órgano rector del sistema de defensa jurídica del Estado, presidida por el Procurador General de la República, elegido por el Congreso de la República, entre los candidatos propuestos, 1 por el Ejecutivo, 1 por el Defensor del Pueblo, 1 por la Contraloría General de la República y 1 por el Consejo Nacional de la Magistratura. Su ejercicio sería por 5 años, pudiendo ser removido por falta grave, entre algunos otros temas. Señora Presidenta, lo que se busca evidentemente con este dictamen, con este proyecto de reforma constitucional, es que el procurador en adelante lo sea del Estado y no del Gobierno. Dicha independencia y autonomía no solo se circunscribirá al desempeño de sus funciones, sino que también se procurará desde su designación. Las razones de justicia y derecho que nos asisten y sustentan
son la conveniencia y la pertinencia de recoger las propuestas de principales instituciones encargadas justamente de velar por los intereses del Estado, quienes estamos seguros que van a presentar los mejores candidatos a efectos de que el Congreso de la República pueda hacer su elección. Consideramos que de esta manera concretaremos la derivación o la transferencia de legitimidad al procurador, de una representatividad mayor que trascienda a un solo grupo o partido político en particular, como pudiera ser el caso del Ejecutivo, resumiendo y expresando así el acuerdo o el consenso en su designación por parte de las fuerzas políticas más representativas y relevantes manifestadas en el Congreso de la República. Por las consideraciones expuestas, el dictamen busca sumar a las responsabilidades electivas del Congreso la designación del Procurador General a partir de las propuestas que provengan de las distintas instituciones anteriormente mencionadas. Señora Presidenta, la verdad es que desde que ingresamos a este nuevo Congreso, el mayor reto que se me ha presentado hasta el momento es lograr un consenso respecto a este tema. La verdad es que todos tenían una gran intención de dotar de autonomía a la Procuraduría. Y se ha requerido de mucha paciencia, se ha requerido de mucha buena fe, y al final los partidos del APRA, los partidos de Acción Popular, los partidos de APP y Fuerza Popular hemos logrado un consenso que permitió emitir este dictamen. Yo quisiera, es un anhelo, que este dictamen fuera recogido por la totalidad de los partidos que están representados el día de hoy en el Congreso, por una sencilla razón. Estamos viviendo un momento clave, un momento crucial, en donde la corrupción se presenta como un tremendo enemigo. Y ante esa situación necesitamos herramientas, necesitamos instrumentos. Y uno de los mejores instrumentos es dotar y asegurar a la Procuraduría de una autonomía que le permita combatir a la corrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Torres. Sabemos de su paciencia, congresista Torres. La valoramos. Para sustentar el proyecto en nombre de los firmantes en minoría, tiene la palabra la congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Los que hemos firmado el dictamen en minoría, quisiéramos, en primer lugar, como cuestión previa, presidenta, en realidad pedir que este tema vuelva a la Comisión de Constitución, porque no ha existido consenso claro en la comisión sobre qué hacer. Nosotros reconocemos la voluntad del presidente de intentar un debate y sí tenemos algunos elementos en común. Por ejemplo, estamos de acuerdo con que el Congreso ratifique y finalmente designe a quien debe ser. Basta que hayan presentado el dictamen en minoría, tiene usted que explicar en qué consiste su dictamen en minoría. Lo vamos a hacer, señora presidenta. Sin embargo, sí creo que es importante señalar que precisamente hay un dictamen en minoría en este caso porque no se generó un consenso. Porque este tema, que es un tema crucial para nosotros, porque está en pleno debate hoy. Por ejemplo, hoy nosotros hemos visto en distintos medios de comunicación este debate que existe entre los procuradores y el Poder Ejecutivo. Y si es que este debate está poniendo en cuestión o no la autonomía de los procuradores. Y por tanto es un tema importante y debiera existir el consenso necesario para lograr una reforma constitucional. Pero en este caso no existe y voy a explicar cuáles son los puntos con los cuales no estamos de acuerdo con el dictamen en mayoría. En primer lugar, señora, nosotros discrepamos con el dictamen en mayoría en el extremo que establece que el Procurador General de la República es elegido por el Congreso entre los candidatos propuestos, uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Defensor del Pueblo, uno por el Contralor General de la República y uno por el Consejo Nacional de la Magistratura. Consideramos que para garantizar la autonomía funcional e independencia de este nuevo organismo constitucional, el Congreso debe designar al Procurador, pero solo debiera hacerlo sobre la base de una propuesta hecha por el Poder Ejecutivo. En efecto, la participación del Defensor del Pueblo, el Contralor General y el Consejo Nacional de la Magistratura como proponentes de candidatos no resulta necesaria para garantizar la independencia.
Ello es así por cuanto lo que asegura su independencia es que el Congreso tenga la competencia exclusiva de la designación y que sea éste quien decida finalmente quién, entre los candidatos propuestos, ocupará el cargo. El dictamen en mayoría, señora presidenta, desnaturaliza la función constitucional del Defensor del Pueblo y del Contralor General, y creemos que no tienen competencia para ser uno de los proponentes para designación o para propuesta del Procurador General. Asimismo, señora presidenta, incluso varios de los colegas de Fuerza Popular y de otras organizaciones políticas presentes aquí en el Congreso han cuestionado la idoneidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Este Consejo Nacional de la Magistratura tiene serios cuestionamientos ante la opinión pública, tiene serios cuestionamientos en quiénes son sus miembros y además en que tiene algunos procedimientos cuanto menos opacos. Incluso hemos tenido colegas en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia más de una vez un debate sobre si debiéramos, por ejemplo, modificar los procedimientos que hay hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura para garantizar su transparencia y su adecuado funcionamiento. Una institución así de cuestionada va a recibir el encargo de parte de este Congreso de designar un posible nuevo procurador. Nosotros creemos, señora presidenta, que no. Asimismo, el informe de la comisión, el dictamen en mayoría de la comisión hace referencia a un conjunto de países donde hay procuradurías generales autónomas. Sin embargo, además de señalar que existen, no están señalando cuál es el procedimiento de elección. En el caso de Bolivia, por ejemplo, señora presidenta, el titular de la Procuraduría General es designado por el presidente del Estado, designación que puede ser objetada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo no mayor de 60 días calendario. Es decir, el Ejecutivo nombra y el Congreso podría eventualmente vetar, pero quien finalmente está planteando quién sería es el Ejecutivo. En el caso de Ecuador, señora presidenta, el Procurador General es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En base a qué? A una terna presentada por el presidente de la República. Incluso en el hermano país de Chile, la presidenta de la República es quien designa al presidente del Consejo de Defensa Jurídico del Estado entre 12 abogados que componen dicho consejo, señora presidenta. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, sí, por supuesto, recoger elementos en los que estamos de acuerdo con el dictamen en mayoría, sobre que sea la Asamblea Legislativa, el Congreso, quien pueda finalmente designar y quien tenga el control sobre la Procuraduría en caso de que no haya un cumplimiento de sus funciones. Pero ¿en base a qué propuestas? A las propuestas que presenta el Poder Ejecutivo, porque no podemos desnaturalizar totalmente la figura de la Procuraduría. Asimismo, señora presidenta, respecto a la modificación del artículo 101 de la Constitución, consideramos que la modificación del artículo debe referirse exclusivamente a la designación y remoción del Procurador General por parte de la Comisión Permanente del Congreso, tema materia de los proyectos de ley objeto de dictamen, sin modificar los aspectos relativos al Contralor General ni al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones, como plantea el dictamen en mayoría. En tal sentido, sugerimos se modifique el numeral 1 del segundo párrafo en los siguientes términos. Son atribuciones de la Comisión Permanente, 1, designar al Contralor General y al Procurador General a propuesta del Presidente de la República. La remoción del Procurador General por falta grave requiere el voto de 2/3 del número legal de sus miembros. Señora presidenta, lo que nosotros estamos planteando y que nos parece que debiera ser parte del debate que tengamos acá, es que necesitamos garantizar la idoneidad y la independencia de los procuradores. Sí, por supuesto que sí. ¿Necesitamos fortalecer la defensa jurídica del Estado? Sí. ¿El Poder Legislativo tiene que tener un rol? Sí, señora presidenta, pero sin desnaturalizar el rol de la Procuraduría. Y por eso creemos que un correcto balance de poderes es que el Poder Ejecutivo presente una terna, señora presidenta, y sea el Legislativo que sobre esa terna designe al Procurador General, que pueda finalmente, ojalá, resolver parte de los problemas que hoy estamos viendo ante la opinión pública. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Han sustentado los dos dictámenes, tanto el de mayoría como el de minoría. Se abre el debate, rol de oradores. Parece que nadie quiere hablar. Congresista Bruso.
Algo pasa con el micro del congresista Bruce, por favor. Gracias, Servicio presidenta. técnico. Presidenta, como bien ha dicho la congresista Marisa Glave, aquí necesitamos balancear una serie de aspectos en el tema de la Procuraduría. En efecto, todo el mundo quiere una Procuraduría que tenga cierta independencia, pero nos olvidamos del aspecto de la defensa legal del Estado. Todos estamos pensando en la Procuraduría, específicamente en el caso de la Procuraduría Anticorrupción, que tenga independencia para fiscalizar inclusive a funcionarios del propio gobierno. Pero ¿quién es el responsable de defender jurídicamente al Estado? El responsable último es el que tenga la administración del Estado. Es el gobierno de turno. Cualquier problema legal que haya contra el Estado peruano, ¿quién tiene que accionar para defender los justos intereses del Estado? Ante una empresa como por ejemplo Odebrecht, que quiere llevarse sus activos después de haber cometido un delito, o de alguna demanda internacional que pueda caerle al Estado peruano. Es el gobierno. Y el gobierno tiene que poder tener la posibilidad de poder actuar con su Procuraduría para defender legalmente al Estado. Y no estoy hablando de este gobierno, presidenta, estoy hablando de gobiernos en general, aquel que tenga la administración del Estado. Si ahora le decimos a ese que tenga la administración del Estado, ahora, usted no tiene nada que ver con quien vaya a manejar el aspecto legal, ellos tienen independencia, usted le tiene que pedir por favor si pueden hacer una acción legal contra tal o contra cual. Estamos cortándole una responsabilidad que es inherente al gobierno central. Insisto, no a este, sino a cualquier gobierno. Es un poco lo que ocurre con la Superintendencia de Banca y Seguros. Es necesario que la SBS tenga independencia, pero tampoco puede estar desconectada del resto del aparato del Estado. Y por eso que en el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, se escoge al superintendente a propuesta del Ejecutivo y ratificado por el Congreso para que asegurarse que es una persona que tenga idoneidad, y esa persona tiene permanencia en el cargo para que el gobierno de turno no lo pueda despedir, y de esa manera puede tener independencia en su toma de decisiones sin estar desconectado con el Ejecutivo. Creo que la fórmula que se está proponiendo es la fórmula extrema. Es decirle al gobierno de turno, tú no tienes nada que ver con la Procuraduría es un ente externo, tu responsabilidad de defender jurídicamente el Estado ya no es tuya, ya es de la Procuraduría. Porque puede salir elegido el que propuso el Consejo Nacional de Magistratura, el que propuso la Defensoría del Pueblo, es alguien totalmente ajeno al gobierno. No desmembremos las responsabilidades de Estado que tienen aquellas personas que fueron elegidos por voto popular. Le estamos quitando una herramienta para defender los intereses de todos del Estado peruano. Y creo, presidenta, que la fórmula que ha sido propuesta en mayoría no recoge ese necesario balance, y que creo que esto es algo que todavía tenemos que reflexionar y buscar alguna fórmula mucho más balanceada. Tiempo adicional. El congresista Gilbert Violeta me pidió una interrupción, presidenta. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Presidenta, colegas, creo que el tema se confunde cuando ponemos en el mismo plano a la Procuraduría, a la que hace referencia el artículo 47 de la Constitución, que es materia de esta reforma constitucional, con la Procuraduría Anticorrupción, que está en los medios de comunicación como parte de un cuestionamiento público. Y quiero aquí precisar lo siguiente: el artículo 47 de la Constitución, que es materia del dictamen en mayoría y a su vez de quienes hemos firmado el dictamen en minoría, se refiere a la Procuraduría General de la República. Y la Procuraduría General de la República no solo comprende la Procuraduría Anticorrupción, comprende también las diversas procuradurías que hacen la defensa jurídica del Estado de los actos administrativos de gestión y de gobierno del propio Estado. En consecuencia, es una Procuraduría que tiene obviamente que responder a una coordinación política. Aquí lo que está ocurriendo, presidenta... Perdón, ¿le dan los 2 minutos? Correcto, el otro minuto. Gracias. Aquí lo que está ocurriendo, presidenta, es que esta confusión de planos y de figuras legales nos está llevando a una mala regulación
y a un cambio inadecuado del artículo 47 de la Constitución. Si queremos regular la Procuraduría Anticorrupción, hagamos lo que hemos dicho cuando hemos estado en las campañas políticas. Creemos el Sistema Nacional Anticorrupción, con un procurador anticorrupción que tenga protección constitucional, como lo tiene el Defensor del Pueblo, o como lo tienen los miembros del Banco Central de Reserva o los del Tribunal Constitucional. Démosles la garantía de independencia y de fiscalización que se necesita para ejercer control. Pero esta es otra discusión. Esta es una discusión que se refiere específicamente a la defensa, a la regulación de la Procuraduría General de la República, que tiene que ver con la regulación de la defensa del Estado en sus actos administrativos y legales. Son dos cosas absolutamente distintas. Lo que nosotros estamos proponiendo en ese sentido, Presidenta. Sí, está en interrupción. Apúntese, congresista Violeta, va a ser un gusto escucharlo completo. Apúntese porque ya no puedo darle más. Tiene que continuar quien le ha cedido la interrupción. 30 segundos, congresista. Gracias, Presidenta, porque en realidad es muy breve lo que quiero decir. En consecuencia, aquí lo que finalmente se está discutiendo es un tema central, la forma como se va a nombrar al jefe de la Procuraduría General de la República. Lo que nosotros decimos es que venga una terna del Ejecutivo y que sea el Congreso quien lo defina. En última instancia, siempre va a ser el Congreso. Nada más, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Terminó, congresista Bruce. Perdón. Ya. Tiene uso de la palabra congresista del Castillo. Señora Presidenta, muchas gracias. Yo creo que este es un tema que hay que pensarlo bien. Primero, una reforma constitucional de tanta trascendencia, me llama la atención que no haya una avidez de debate y que pueda pasar casi por omisión, digamos, ¿no? Por silencio positivo y aprobada la reforma. No es así. Y es más, en la fórmula que nos han presentado, estamos saltando de un artículo de 2 líneas a toda una definición reglamentarista, quién propone, cómo se elige, cómo se sanciona, en fin. Yo creo que el texto es demasiado para el nivel constitucional. Primer tema. Nuestra colega Marisa Glave ha señalado 2 ejemplos. El de Ecuador, no es el mejor, por supuesto, porque allá Correa quiere hacer una cosa autoritaria, entonces él propone y sus amigos eligen, ¿no? Y ha puesto el ejemplo de Chile, que es la constitución de Pinochet, que de paso no está a nivel constitucional el tema de la Procuraduría. Ojo, está en una ley, pero no está en una... Entonces, pienso, señora Presidenta, que tenemos que ser un poco más reflexivos en este tema. Cuando se hizo este dictamen, el 6 de diciembre del año pasado, había una ola mediática de darle a los procuradores las más absolutas libertades, garantías y autonomías. Muy bien, el gobierno que mordió el anzuelo ha nombrado procuradores con las más absolutas libertades, autonomías y capacidades. Y lo primero que hacen es denunciar al presidente de la República de manera penal. Y sin pruebas encima. Entonces, ¿estas son las cosas que queremos? ¿Esto es serio para el país? ¿Esto es responsable para el Perú, señora Presidenta? Me parece que no. En este momento estamos muchos repensando el tema de las facultades y posibilidades de la Procuraduría, que de paso le vamos a dar el mismo estatus que el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Tampoco me parece. Porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Los procuradores son los abogados del Estado que reclaman la reparación civil. Ni siquiera se llama denuncia lo que ellos hacen, ellos ponen en conocimiento hechos. Y como hemos visto, ya llegando a la casuística de los últimos días, usted ha denunciado, ¿y cuáles son los fundamentos? Es reservado, o sea, nadie sabe. Entonces, una aprobación de esta reforma constitucional va a consolidar lo que hoy estamos viendo con espanto, señora Presidenta.
Y como vemos, no me parece tiempo adicional que hay que repensar este tema. Yo solicitaría, primero, que haga un debate un poco más amplio. Usted ha dado generosamente uso de palabra y 2 o 3 hemos contestado y ahí quedó. Creo que hay que pensar más profundamente el tema. Si es necesario, habrá que volverlo a la comisión y creo que discutirlo más profundamente, ¿no? Y podemos analizar a la luz de los hechos, a la luz de las circunstancias. Y yo quiero plantear, solamente para terminar esto, en estos casos de corrupción recientes, el Estado tiene que lidiar con grandes empresas que tienen los grandes estudios de abogado de Lima como abogados, como defensores. Y el Estado contrata a jóvenes profesionales de muy buena fe, posiblemente, pero de experiencia cero, ¿no? Ya para ir al caso, una ha sido, creo que 1 mes procuradora en la Municipalidad de Lima, si no me equivoco, ¿no? Y nada más. tiempo adicional. ¿Cómo podemos suponer que los procuradores del Estado van a ganar juicios si le ponemos a los abogados más calificados enfrente, abogados seguramente muy limpios, muy decididos, etcétera, pero que no tienen el fuste profesional como para poder defender con propiedad al Estado? Pero, en fin, esa es la casuística, ese es de repente un mal ejemplo que estoy poniendo. Yo lo que digo es que creo que el tema tiene mayor profundidad. Yo no le daría el mismo nivel constitucional de otras instituciones que no lo tienen. Ya hemos visto que en Ecuador lo hacen, menos mal que no han puesto el ejemplo de Venezuela, porque ahí sí es terrible, pero creo, señora Presidenta, que haríamos bien desde el Congreso analizarlo, volverlo a la comisión, luego de los comentarios y debates, y de ahí estudiarlo nuevamente y veremos qué cosa es lo que viene. Muchas gracias. Congresista del Castillo, ¿usted está planteando vuelta a comisión como cuestión previa? Señora, como nadie pide la palabra, mejor hago la cuestión previa, no vaya a ser que nadie la pide y nos quedamos en el aire. Así que en su momento, que usted lo juzgue conveniente, someta la cuestión previa a votación. Gracias, congresista. Está planteada la cuestión previa. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, Presidenta. Bueno, en principio, para respaldar la propuesta de que este dictamen pueda regresar a comisión, hemos hecho esfuerzos denodados y yo dejo constancia de que el propio presidente de la comisión ha intentado que pudiera haber un acuerdo en unanimidad, pero eso no ha sido posible. En principio, porque en la propuesta inicial lo que se pedía era que las procuradurías puedan ser elegidas por el Congreso de la República. Y allí lo que hemos señalado es que eso sería un despropósito, en la medida en que si lo que se pretendía hacer era darle a una mayoría congresal absoluta la potestad de elegir al procurador, lo que eso podría terminar siendo es una especie de situación de presión política del Poder Legislativo para desproteger incluso la posibilidad de defensa que pudiera tener el Ejecutivo. Y en ese sentido nos pareció, lo dijimos en la comisión, inaceptable esa propuesta. Sin embargo, a lo largo del debate y de la labor parlamentaria, se señaló efectivamente la importancia de una procuraduría autónoma, de una procuraduría que fuera elegida en base a criterios meritocráticos, que hubiera un proceso de transparencia y que además se respetara el equilibrio de poderes. Y en todos esos temas que termino de mencionar como criterios y principios generales, todos hemos estado de acuerdo. Sin embargo, en el punto en el que no nos pusimos de acuerdo efectivamente, y por eso es que hay 2 dictámenes, es que el Consejo Nacional de la Magistratura fuera el que tuviera la potestad de nombrar al procurador. Y entonces allí, Presidenta, consideramos que en las condiciones
de precariedad institucional, de reforma urgente que necesita el Consejo Nacional de la Magistratura, de la manera como varios de sus miembros incluso han desnaturalizado la propia función del Consejo Nacional de la Magistratura, consideramos que esa forma de elección no resuelve los problemas que tenemos y por el contrario, ya que estamos yendo hacia una modificación constitucional, esta decisión debería buscar en todo caso que hubiera el consenso o la unanimidad de las fuerzas políticas. Y por eso, señora Presidenta, nosotros consideramos que es sumamente importante señalar que incluso en el debate de que pudieran ser otros órganos como la Defensoría del Pueblo o la Contraloría General las que contribuyeran a hacer propuestas. Tiempo adicional. Dado que esas funciones dado que esos cargos han sido designados por el Congreso, sería otra forma, usando las palabras en la mañana de un congresista de la bancada de Fuerza Popular, de contrabandear una elección. Y entonces, como en la mañana nos hemos manifestado en contra de los contrabandos que pretendía hacer el Ejecutivo, yo quisiera dejar constancia que hoy por la tarde, en consecuencia, nos declaremos en contra de los contrabandos que pudieran hacerse cuando no hay un dictamen que tiene unanimidad de las fuerzas políticas para tomar una decisión tan importante y por eso, Presidenta, nos ratificamos en la posición de la bancada y coincidimos también con la propuesta que ha hecho el congresista del Castillo que vuelva a comisión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo con la bancada de Peruanos por el Cambio hemos suscrito el dictamen en minoría, porque en el marco de la discusión en la Comisión de Constitución hemos sostenido que si bien hay que avanzar a otorgarle a los procuradores mayor autonomía frente al Poder Ejecutivo, creemos que le corresponde al Presidente de la República remitir una terna al Congreso y que sea el Congreso quien decida la persona que será el titular de esta nueva institución. Y no compartimos los criterios y consideramos que no hay elementos para que se incorporen otras instituciones entre las que pueden proponer candidatos para ser escogidos por el Congreso de la República. Sin embargo, teniendo en consideración la discusión, nosotros somos de la opinión de que este es un tema que no está lo suficientemente madurado, señora Presidenta, y en este sentido coincido con lo señalado por el congresista Jorge del Castillo, que necesitamos un poco más de tiempo. Soy consciente de la necesidad de legislar sobre este tema, pero está claro que el asunto no está debidamente definido como debería estarlo. Nosotros coincidimos con lo afirmado por el congresista del Castillo y en la comisión por el congresista Velázquez Quezquén, en el sentido de que los procuradores son los abogados de los ministerios, son los abogados de las instituciones públicas, los abogados de los gobiernos regionales y los abogados de los gobiernos locales. Y uno se defiende con el abogado que uno escoge. Entonces, en realidad, la primera pregunta que nos debemos hacer es si necesitamos una institución para que escoja a los abogados de cada uno de los 1.800 municipios del país y los 26 gobiernos regionales. Y si a un ministro, la Procuraduría, un ente ajeno a la gestión del ministerio, le va a escoger el procurador. Y ese ministro va a estar incapacitado de cambiar ese procurador si ese procurador no defiende adecuadamente los intereses del ministerio. Entonces, no vemos por qué habría que crear una institución para restarle atribuciones tan importantes de gestión como la defensa de los intereses institucionales
a las distintas instituciones públicas que tenemos en el país. Sí entendemos que en relación con las procuradurías especializadas, y se ha mencionado la Procuraduría Anticorrupción y Lavado de Activos y Narcotráfico y Orden Público. Tiempo adicional. Y las que defienden los intereses del Estado en el ámbito internacional, ahí sí se requeriría contar con una institución encargada con profesionales especializados de este asunto y absolutamente independiente de cualquier institución pública que responda a los intereses generales del Estado. Pero en esta propuesta que se está haciendo y que está ante nosotros estamos mezclando los procuradores de los gobiernos locales, regionales, Poder Ejecutivo y otros poderes del Estado que deben ser elegidos por las personas responsables de conducir esas instituciones. Estamos mezclando eso con los procuradores que tienen a su cargo las llamadas procuradurías especializadas. La Procuraduría General de la República, creemos nosotros, debería estar limitada a esas procuradurías especializadas. Y en relación con ellas es que se necesita garantizar la autonomía e independencia en relación con el Poder Ejecutivo. Tiempo adicional. Pero no con el resto de las procuradurías, que consideramos que corresponde esa función a quienes ejercen la labor de conducir esas instituciones públicas. Por esa razón, Presidenta, y por discrepar, digamos, de manera tajante con la propuesta del dictamen en mayoría, nosotros proponemos que esto regrese a comisión para que se siga madurando una reforma institucional de esta envergadura que no está lo suficientemente madura todavía. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Gino Costa. Tiene uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Sí, señora Presidenta, la congresista Arauz me solicita una interrupción. Perdón, la interrupción tiene la congresista Arauz. Gracias, Presidenta. Quisiera poner un ejemplo práctico, bien concreto. Yo fui ministra de Estado en el 2006, 2007, 2008 como ministra de Comercio Exterior y Turismo. Como ministra teníamos una decisión de política de combatir de frente a las prácticas que tenían estos casinos y tragamonedas que invadían nuestro país de manera informal a través de amparos. Si no hubiéramos tomado una decisión de política alineada como ministerio, clarísimo, de alinearnos, la procuradora no hubiera trabajado con nosotros de esa manera, porque la procuradora, el ministerio trabajó, ganamos eso en el Tribunal Constitucional. Es porque había una alineación de política. Hoy día podemos hablar de un ordenamiento frente a los casinos y tragamonedas. Esa es la defensa del Estado la que estamos buscando. Y por eso creo yo que sería realmente una locura dejarlo que cualquiera lo haga y que no haga caso al funcionario mayor, que es el ministro, para trabajar en la defensa del Estado frente a una actividad que era intolerable para nosotros, como era el caso de los casinos y tragamonedas ilegales que surgían porque gracias a... En el siguiente minuto. Por eso, le falta un minuto más. Ya, gracias. Sí. ¿Quién justamente nos estaba dando los problemas de darle los casinos y tragamonedas estos amparos? La gente que estaba en el Poder Judicial. Mírese usted el caso. Nos estamos entregando al Consejo Nacional de la Magistratura la posibilidad de ir en contrario a la norma de que el Estado se está defendiendo de una práctica que el Estado tolera pero no quiere promover, como en el casinos y tragamonedas. Por eso quiero ponerlo como un caso práctico y concreto, donde necesitamos procuradurías que sean independientes, sí en su gestión, por eso bien que hay un control del Congreso a la hora de elegirlo, pero que sean alineadas a una política de defensa del Estado concreta. Gracias, señora Presidenta, y gracias, señora congresista. Congresista Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, la bancada de Alianza para el Progreso presentó también precisamente una propuesta para garantizar el tema de independencia
desde las procuradurías, pero una procuraduría que esté alineada en la defensa de los intereses del Estado, no de los gobiernos. Por eso, señora presidenta, con bastante preocupación vemos, y creo que no ayuda en el tema de institucionalidad, destinar o designar al procurador por parte de organismos que ni siquiera son colegiados, como la Defensoría del Pueblo o la Contraloría General de la República. Creo que la propuesta necesita mayor consenso, necesita más estudio y sobre todo a la luz de las circunstancias que estamos atravesando, donde el procurador se convierte en juez, en fiscal, que es más, determina pruebas. Por eso creo que es importante hoy más que nunca garantizar que puedan expresar, que puedan avanzar, que puedan investigar, pero sobre todo que cumplan la tarea fundamental, que es la defensa de los intereses del Estado, que en lo que precisamente se ha venido fallando. Se ha venido fallando porque nadie se ha preocupado, por ejemplo, por ver los contratos o cualquier tipo de gestión dentro de los ministerios que atente contra los intereses de todos los peruanos. Y esa es la tarea. Y por eso la propuesta, señora presidenta, es que podamos llegar a un consenso y evitar situaciones en las que instituciones que no son colegiadas puedan participar en esta elección de Procurador General de la República. Creemos que, si bien es cierto, necesitamos garantizar autonomía, no podemos pasar al otro extremo en el que el procurador se convierte en parte del Poder Judicial. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, muchas gracias. Este es un tema en el que se puede empezar a denominar aquellos que tienen que ver con las discusiones en cascada, o para ponerla en términos peruanos, en huaico. Este es un tema que comenzó con el hecho de que había un consenso para que a la Procuraduría General de la República se le declarara que fuera autónoma. En la Constitución no está establecido el carácter autónomo de los procuradores. Y entonces se comenzó a poner muy bien que sea autónoma. Después empezaron a decir, a ver quién lo nombra. Y entonces, claro, ahí comenzó que fuera el Congreso, que fuera el Poder Ejecutivo, una terna, y fue creciendo. Después el tema empezó a derivar a que cuál era su ámbito. Entonces ya no era solamente defender en los casos de corrupción, sino también tenía que involucrarse en todos los ministerios y tenía que después involucrarse hasta en los gobiernos locales, como se está estableciendo ahora. Y esto siguió creciendo y siguió creciendo y siguió creciendo porque esta es una discusión, presidenta, una vez más sobre caracteres eminentemente reactivos. O sea, estamos otra vez modificando la Constitución reactivamente. O sea, no estamos haciendo un trabajo en función de un pensamiento que debe justamente llevar a que una modificación constitucional que tiene un plazo muy amplio de vida y de existencia se haga con la adecuada capacidad de pensamiento frío que le corresponde al trabajo intelectual. Y entonces, cuando uno revisa el dictamen, presidenta, lo único que ve es que toda la discusión que ha habido en la Comisión de Constitución fue cómo le vamos a ver quién le pone más cosas a esta suerte de monstruo que se está creando a efectos de aparecer como los campeones de la lucha contra la corrupción. Y aquel que diga que no, ajá, ese está con la corrupción. ¿No es cierto? Entonces, hemos creado un monstruo, o vamos a crear un monstruo inmanejable. Y entonces, como yo vi que ya no es un tema de que se le iba a dar una categoría especial de autonomía a los procuradores, sino que se va a crear una entidad que se llama Procuraduría General de la República, entonces dije, bueno, miré a la parte en la que está el tema del análisis costo-beneficio para ver cuánto va a costar esto, porque se va a crear una entidad inmensa. Y no hay nada, pues, presidenta, absolutamente nada. Lo que se hace es un cuadrito que dice, análisis costo-beneficio. El siguiente cuadro muestra los beneficios que se esperan con la aprobación de la propuesta. A ver, primero, entidad, Estado, mayor grado de autonomía e independencia del sistema de defensa jurídica del Estado, lo que permitirá que éste funcione con mayor eficiencia y eficacia en defensa de los intereses del Estado. Además de los pleonasmos, presidenta, ¿dónde está ahí el análisis de costo-beneficio? Después dice, pueblo, protección de los intereses del Estado.
Estamos en la parte donde dice pueblo, pero comienza protección de los intereses del Estado. Claro, en democracia, en la república, el Estado es la representación del pueblo en el ejercicio de la cosa pública, pero Tiempo adicional. En el Perú, Presidenta, cuando los municipios distritales cometen abusos contra los contribuyentes, contra los ciudadanos comunes y corrientes, el ciudadano se siente representado por ese abogado que está en el municipio queriendo cobrarle por algún concepto. Yo creo que todavía hace falta mucho espacio de varias generaciones republicanas de nuestra patria para que el Estado sea realmente una representación del ciudadano y el ciudadano se sienta representado por el Estado. Y empieza, Procuraduría General de la República, elevación del nivel del órgano constitucional autónomo, mayor autonomía e independencia, los dos conceptos, se agregó, independencia. Ministerio de Justicia, reducción de funciones. Poder Ejecutivo, reducción de funciones. Y comienza una larga lista, Poder Legislativo, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Magistratura, etcétera, en donde todos tienen reducción de funciones porque ahora todo va a pasar de la Procuraduría. Pero al final, Presidenta, ya viene ya el tema de fondo. Dice, gobiernos regionales, pérdida de poder e injerencia en la selección de procurador público. Ahora quien nombrará al procurador de cada una de estas... Tiempo adicional. Será la Procuraduría General de la República. Y entonces dice, ahora, al tener autonomía, como órgano constitucional autónomo, corresponderá no solo que tenga que ubicarse físicamente en un ambiente distinto de donde se ubica ahora, sino además implica gastos en su implementación como tal. No obstante, cabe precisar que los gastos parcialmente cubiertos con las transferencias presupuestales de los gobiernos nacional, regional y local que reciben a la fecha. O sea, Presidenta, no sabemos cuánto se va a gastar, pero ya estamos hablando de que va a tener su edificio en Lima, muy grande, muy bonito, costará varios millones, un edificio en cada gobierno regional, otro al lado de cada municipio distrital, otro al lado de cada municipio provincial, y entonces vamos a tener un inmenso poder de entidades que van a estar llenas de abogados y que supuestamente lo único que van a buscar es ver cómo hacen para tener más presupuesto. Porque ¿cuál es la lógica, Presidenta, con la que los burócratas en nuestra... Tiempo adicional. Han defendido siempre sus fueros? Todos vienen acá a pedir más presupuesto. Y cuando tienen más presupuesto, se compran más escritorios, se compran más carros, piden más prerrogativas, se ponen edificios nuevos. Todo comienza como una maravilla, pues todos reclaman local nuevo, la Contraloría acaba de inaugurar su nuevo local, el Banco de la Nación tiene un nuevo local, el más grande de América Latina, un edificio de 420 millones de dólares del Banco de la Nación, muy bien, todos están... Y entonces con esa lógica ya veo al Procurador General de la República aquí pidiendo más presupuesto porque la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a tener un poder inmenso como abogados puestos en todos los consejos distritales y hasta en los centros poblados de nuestro país. Y todo comenzó con el tema de la autonomía. ¿Por qué no regresamos al tema fundamental? Simplemente declarar que son autónomos. Y esa autonomía tiene un desarrollo, puede tener un desarrollo constitucional, pero crear un ente burocrático inmenso que va a competir con todos los demás entes, ¿y el ciudadano dónde queda? La pregunta del congresista Gino Costa es completamente pertinente. Sí, para que pueda terminar, congresista. Voy a tratar de terminar, Presidenta, pero es un debate constitucional. La vez pasada también lo manifesté. No puede haber un debate constitucional de 3 minutos por parlamentario, 5, 10, bueno, en fin. Entonces, el congresista Gino Costa hizo una pregunta totalmente pertinente. El ciudadano común y corriente, el jubilado, que tiene que hacer juicio contra la ONP, lo que va a ver es que el abogado que va contra él se va a fortalecer, va a tener más fuerza, va a tener autonomía, va a tener más recursos. Y él va a seguir dependiendo de que alguien que le firme un escrito o que le vayan a pedir su certificado de supervivencia, y no va a ganar nunca un juicio. Entonces, no estamos pensando en los ciudadanos, estamos pensando en los burócratas. Y eso solo, Presidenta, por actuar reactivamente. Entonces, aquí la solución es simplemente darle autonomía a las procuradurías, pero eso sí, reclamar que sean
procuradores bien nombrados, con un buen concurso público, con un alto nivel. No pues lo que se está viendo ahora, pues así, gente que lo único que quiere es un poco de peliculina porque está en su cuarto de hora, nunca en su vida tuvieron una cámara de televisión delante de sus caras y entonces quieren aprovechar el momento. No, no es así. Hay que darles la fuerza autónoma del trabajo independiente. Pero ya hay un montón de procuradores en todas partes, Presidenta. Lo único que necesitan es eso para evitar de que haya la digitación de carácter político. Pero de ahí a crear todo esto, Presidenta, ciertamente creo que estamos cometiendo un grave error. Gracias, congresista Mulder. Por último, el congresista Miguel Torres va a hacer una propuesta. Le pide una interrupción, los 2 minutos. Ya, correcto, congresista Becerril. Gracias, presidente. Gracias, colega. Justamente cuando estamos debatiendo crear la Procuraduría General de la República como un organismo constitucionalmente autónomo, una colega en su exposición dice que tenemos que alinear a los procuradores. Dice que los procuradores tienen que hacer caso a los ministros. ¿Tienen que hacerlos o tienen que defender lo que por conciencia y convicción es la defensa del Estado? Y no nos llama la atención, porque también la colega, hoy en Expreso, dice: me preocupa y lamento que procuradora Catherine Ampuero ni siquiera ha leído la Constitución para que sepa cómo y por qué se acusa a un presidente. Estas son las expresiones de una congresista y ministra que ahora sale a atacar a los procuradores porque han tenido la osadía de pedir que se investigue al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y al primer vicepresidente. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, se está investigando y se pide investigación porque la UIF ha reportado operaciones sospechosas, no porque se le ocurra a la Procuraduría, y también porque hay reportes de depósitos de Odebrecht a una empresa relacionada con el presidente. Eso es claro. Por lo tanto, Presidenta, yo creo que sí es importante que ese tema se debata y ojalá se pueda finalmente aprobar esta Procuraduría General de la República. Gracias, Presidenta. Sí, el presidente de la comisión nos ha pedido el uso de la palabra. Qué sorpresa, Presidenta. Qué sorpresa es la verdad. Sin perjuicio de que voy a solicitar que retorne a la Comisión de Constitución, no puedo dejar de manifestar mi sorpresa, porque llegamos acá al Congreso de la República, al Pleno, con el apoyo de distintos partidos. Y hoy día he escuchado que esos partidos son los que se han echado para atrás, salvo por supuesto Fuerza Popular. Me preocupa, ¿qué partidos me preguntan? Evidentemente el APRA, Acción Popular, APP, en donde habíamos llegado, después de muchísimas discusiones, a este texto bastante conciliador. Pero no nos aminorinamos, seguramente regresaremos a la Comisión de Constitución, Presidenta, y con el mejor de los ánimos seguiremos discutiendo, tratando de encontrar alguna fórmula lo más adecuada posible, que estén cómodos todos. Me encantaría darle la palabra a don Pedro, pero ya entiendo que he dado las 2 interrupciones que correspondían, Presidenta. Voy a hacer una excepción y como el congresista Pedro Lachea, Lescano y Octavio Salazar me habían pedido la palabra, yo iba a someter a la cuestión previa ya. Usted ya la está aceptando, pero de todas maneras sí, voy a llevar la votación. Voy a hacer una excepción y luego le vuelvo a dar la palabra a usted. Les voy a rogar que sean muy breves, ya que el presidente mismo está aceptando volver a comisión. Congresista Lechea, congresista Lescano y luego congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Torres. Tal vez busquemos un camino de consenso a través de un tema que viene ya trabajándose: la reconstrucción de nuestro poder legislativo.
Yo creo que el Perú es un país que ya tiene 3 poderes. Tengamos cuidado de generar más poderes. El Senado podría ser una solución. Muchas gracias. Gracias, congresista Olaichea. Congresista Lescano. Señora Presidenta, Acción Popular respaldó el dictamen mayoría porque considera que entre varias opciones se puede elegir mejor. Y era una elección que iba a estar a cargo del Congreso de la República para elegir al Procurador General de la República, no a todos los procuradores que tendrán los procedimientos correspondientes para designarlos. De tal manera que presenta una propuesta el Ejecutivo, otra propuesta el Consejo Nacional de la Magistratura, otra propuesta la Defensoría y el Congreso puede evaluar. Y consecuentemente no le veo nada de malo para que el Congreso pueda elegir al defensor del Estado en cada una de las entidades públicas. En segundo lugar, nos hemos olvidado, colegas, de experiencias recientes. Un ministro de Estado que le dice a la procuradora: no te metas con Odebrecht, porque Odebrecht pone y saca presidentes. Entonces, esa experiencia demuestra, ese hecho demuestra que hay injerencia cercana, indebida de parte de los gobiernos para ver los sagrados intereses de la patria. Esos ministerios no defienden al Estado. Algunos han defendido la corrupción y han coaccionado a los procuradores. Y señora Presidenta, eso tenemos que legislar en base a la realidad, no a elucubraciones doctrinarias, jurídicas, sino viendo la realidad. Entonces la propuesta a mí me parece, señora Presidenta, absolutamente coherente. Los que quieran elegir a la propuesta del Ejecutivo, que voten acá. O los que ven que es mejor la propuesta de Defensoría, que voten acá. Pero darle autonomía a los procuradores para que no se presente nuevamente la experiencia de que un ministro reconoce que hay empresas corruptas que sacan y ponen presidentes y manipulan a los procuradores. Tiempo adicional. Entonces, Presidenta, nosotros vemos eso. Esa es la realidad cruda que vive en nuestro país. Es lo que estamos viviendo. Manera que tal que el dictamen es absolutamente realista. Estamos tratando de regular lo que estamos palpando, señora Presidenta. Y esa institución tendrá pues el tamaño, la envergadura, los recursos que se requiera. No vamos a hacer un monstruo donde se va a gastar mucho dinero y donde se va a despilfarrar el dinero de los peruanos. De tal manera que nosotros hemos firmado en ese sentido el dictamen en mayoría, lo que encontramos coherente, pero ya el presidente de la Comisión de Constitución ha aceptado que regrese a la comisión respectiva para seguir debatiendo. Nosotros no tenemos ningún problema, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Por último, congresista Octavio Salazar. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, la legislación comparada con relación a Ecuador, Bolivia, indudablemente que cuando hablan de estos temas de organización de Estado, se aprecia que hay una demagogia y hay una pseudo institución a la que ellos le llaman democracia, ¿no? El modelo colombiano es distinto porque la Procuraduría tiene a su cargo, o en todo caso es el titular del Ministerio Público. Y en cuanto al tema chileno, señora Presidenta, el Consejo de Estado no tiene rango constitucional y bastante parecido al modelo nuestro de defensa jurídico del Estado. Yo considero, Presidenta, que no hay que apresurarnos. Hay que mirar el contexto mismo de esta legislación que es sumamente importante, Presidenta. Si le damos rango constitucional, gracias, Presidenta. Si le damos rango constitucional, indudablemente podemos tener situaciones paralelas, preocupantes, cuando estemos hablando de Ministerio Público y Poder Judicial. Considero, Presidenta,
que hay que tomarla con calma las cosas y que creo que es importante de que en comisión se siga ampliando las cosas a efecto de tener una norma que verdaderamente sepa. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Miguel Torres. Presidenta, simplemente para culminar y para terminar de manifestar mi inquietud y dejar solamente una reflexión final, ¿no? ¿Qué mensaje le está dando, no Fuerza Popular, sino seguramente los demás grupos parlamentarios, a esos procuradores valientes que están denunciando actos de corrupción hasta del propio gobierno? Yo quisiera que se vayan a reflexionar, porque en la Comisión de Constitución no vamos a tener problemas en seguir trabajando y en seguir tratando de buscar un consenso, pero que quede en la responsabilidad de cada uno lo que ha sucedido el día de hoy. Solicito que se vote para el retorno a la Comisión de Constitución. Gracias, congresista. Como tiene su anuencia, vamos a votar a mano alzada los que estén de acuerdo con la cuestión previa planteada por los congresistas de Frente Amplio, del APRA y también de Peruanos por el Cambio. Levanten la mano, por favor. Señor oficial mayor, relator, cuenten votos. Mano alzada. Los que estén en contra. Votación en pizarras, por favor. Marcar asistencia. Si las cuestiones previas, lamentablemente el reglamento dice que se vota. Si fuera una cuestión de orden, no. Bien, se registra asistencia entonces para poder marcar la cuestión previa, votar sobre la cuestión previa para que retornen a la Comisión de Constitución los proyectos 54, 70 y 90. Ley de reforma constitucional de los artículos 47 y 101 de la Constitución Política del Perú relativos a la Procuraduría General de la República. Unas iniciativas del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso y la célula parlamentaria aprista. La Comisión de Constitución se vio este dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria publicado en el portal del Congreso el 7 de diciembre del 2016 y el dictamen en minoría suscrito por los congresistas Arana Segarra, Cancio Álvarez, Costa Santolaya, de Belaúnde de Cárdenas, Glave Remí, La Painga, Quintanilla Chacón, Violeta López y Ceballos Salinas, con una fórmula sustitutoria publicada en el portal del Congreso el 13 de diciembre del 2016. Y en la Comisión de Justicia, el dictamen de inhibición por unanimidad respecto al proyecto de ley 70 y publicado en el portal del Congreso el 20 de septiembre del 2016. Recordar que con fecha 7 de marzo del 2017, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen y lo incluyó en la agenda del Pleno. Lo que se está haciendo ahora es registrar la asistencia para pasar a cuestión previa y retorne a la Comisión de Constitución los proyectos 54, 70 y 90, que son pues los proyectos que tienen que ver con la ley de reforma constitucional de los artículos 47 y 101 de la Constitución Política del Perú relativos a la Procuraduría General de la República. Ha existido un debate, hemos podido escuchar a cada uno de los congresistas que han participado. Finalmente ha sido el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, quien ha dicho pues que a pesar pues de las voces contrarias, en la Comisión de Constitución igual se va a abordar este tema, se va a seguir conversando sobre este tema hasta llegar pues a una conclusión y a un punto consensuado. Congresistas, marquen su asistencia, por favor. En la pizarra veo los nombres sin marcar y ustedes están en el hemiciclo.
En este debate que hemos podido escuchar desde el hemiciclo principal, pues han existido voces a favor en torno a esta ley de reforma constitucional de los artículos mencionados y también voces en contra, por lo cual finalmente pues se ha sugerido una cuestión previa para retornar a la Comisión de Constitución estos proyectos. Vamos a cerrar la asistencia, señores congresistas. Para el voto. Se cierra asistencia. Han registrado su asistencia 106 congresistas. Estamos votando la cuestión previa solicitadas por Peruanos por el Cambio, por Frente Amplio, por el APRA y no, el presidente de la comisión ha accedido. Entonces lo dejo muy en claro porque parece que algunos todavía no saben dónde estamos. Así que por favor, al voto. Al voto, entonces la cuestión previa, vemos ahí, estamos observando en la pizarra cada uno de los votos para ver si es que hay cuestión previa para que retorne a la Comisión de Constitución estos proyectos. Quienes han pedido esta cuestión previa son los de Peruanos por el Cambio, Frente Amplio, para poder un poco ahondar en el debate de este tema y retorna a la Comisión de Constitución. Veremos entonces qué es lo que sucede en la decisión de cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas. Les recordamos que las luces verdes indican a favor, las luces amarillas indican en abstención y las luces rojas en contra. Se cierra la votación. Señores congresistas, algunos no han registrado su voto. Voy a cerrar así como está la votación. Cerrada la votación. Han votado 79 congresistas a favor, 0 en contra, 22 abstenciones. Por lo tanto, ha sido aprobada la cuestión previa. El dictamen vuelve a Comisión de Constitución y Reglamento. Señor relator, más congresista Marisol Espinosa, verde, congresista Chacón, abstención, congresista Salaverry, ámbar o abstención, congresista Echeverría, verde. ¿Alguien más? Congresista Petrosi, abstención. ¿Nadie más? ...81 votos a favor, 0 en contra, 25 abstenciones. El proyecto pasa, se devuelve a comisión. 25 Señor relator, abstenciones, 0 en contra. Leer cambio de comisiones. La cuestión previa. Modificación al cuadro de comisiones y a la Comisión de Ética Parlamentaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2016-2017.